No, dijo. Esta menequita está aburrida ahorita. Está jugando mi mamá. A veces no se nos duerme cuando estemos leyendo mi mamá. Ah, yo sí me dormí ayer, mamá, Tan roncaba. de cada dormir, ¿eh? Sí, yo sí me Sí, duermo, es que como el neto cansado. dijo. Iniciemos ¿Cómo le hago, entonces. mamá, En roncando? nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo le hace roncando el netillo, mamá? Ponía roncando neto. No me acuerdo cómo le era el gato. Pero mi mamá ayer también se queda, sus ratitos se queda dormida, va mamá. Se echa sus coyotillos también. Se echa sus pestañados, mamá. Es Ayer bueno echarse un leímos, pestañazo. ayer estábamos leyendo estábamos leyendo San Marcos, capítulo 11 que leímos ayer. Ah, mira, fíjate que en mi Biblia, dice Marcos 11 y en la de los protestantes dice San Marcos. ¿Cómo les quedó el ojito? ¿Cuadrado? Y pero le preguntas y no creen en los santos, pero dice San Lucas, San Juan, San Marcos, en la de los protestantes, Reina Valera. En la Reina Valera dice así. Y en la mía, que es católica, dice nomás Marcos, en la latinoamericana. Por eso la agarré ahorita para leer. Entonces están listos. ¿Qué leímos ayer en el 11? Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hablábamos de las palmas, de las alfombras que hacemos allá en Guatemala, en El Salvador, ¿verdad? Que es la tradición. Jesús maldice a la higuera, que tuvo fe, dijo Blanqui, y por eso le dijo que no iba a tener frutos y nomás no tuvo frutos. Jesús expulsa del templo a los vendedores. ¿Qué estaban vendiendo los vendedores en el templo? ¿Qué hacían? ¿Qué vendían? ¿Ah? Palomitas. Vendían palomas, vendían cordero, de todo vendían. Hacían el cambio del dinero también. Luego leímos el poder de la fe. Y luego, ¿con qué autoridad haces esto? Es lo que le preguntaban los fariseos y los maestros de la ley. Eso es lo que vimos ayer en el 11. Ahora vamos a leer el 12. Y empezamos con parábola de los viñadores asesinos. ¿Han oído esa parábola antes? No. La vimos en Mateo, porque la van a decir los cuatro evangelistas, la van a decir. Vamos a ver Marcos cómo nos la plantea aquí. ¿Ok? Empezamos. Jesús entonces les dirigió esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. O sea, ese es el negocio que puso. Plantó una viña, la hizo bonita, plantó una casa para el vigilante y todo, la rentó y se fue. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñeros la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otros servidores y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron. Y envió muchos otros, pero a unos lo hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo, muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él. Matémoslo y así nos quedaremos con la propiedad.
Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿le van prestando atención cómo estaba lo de la viña? Sí. Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la escritura que dice, la piedra que rechazan los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron ahí y se fueron. Punto. Allí querían agarrar a Jesús en ese momento, pero cuando Jesús les puso esa parábola, ¿qué dijeron? No, mejor nos vamos porque la gente ya había aprendido mucho y pueda que iban a tener este rencor con ellos. Ok, ¿qué fue lo de esos que mandó a cobrar primero? ¿Cómo se llamaban? Los siervos. Son los profetas. Esos son los profetas que vinieron a la gran viña Antes del al pueblo Señor. de Israel. Ujú. Y los que estaba rentada la viña era el pueblo de Israel, era la gran Babilonia. Ujú. Entonces sí era la prostituta. Esa era la, ¿cómo dice? ¿Cómo le dicen en la iglesia católica, Blanqui? Esa era la ramera. Ujú. Ujú. Realmente esa era la ramera, o sea, el pueblo de Israel. Entonces mataron a todos esos El profetas pueblo que de Dios. venían de parte de Dios. Por último, ¿qué hicieron? Mataron a su hijo. Viene y pregunta, ¿qué hará Dios cuando sepa que le mataron a su hijo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a haber un castigo. Los va a castigar. Los va a castigar. Blanqui, ¿quiere decir algo? No, así es, está bien. Que ahí termina ese. Luego viene el impuesto para el César. Esto es entendiendo las cosas sagradas, las cosas espirituales y las cosas terrenales, lo que pasa aquí en la tierra. Dice que querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Miren cómo le llegaron estos fariseos, cómo le llegaron hablando de esa forma, ¿verdad? Sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Punto. Cada vez que Jesús le caían esas pruebas, a mí me encanta de la manera que hablaba Jesús. Siempre yo quisiera tener un poco de sabiduría cómo contestar cuando uno le viene y le interrogan o le dicen ese tipo de preguntas. ¿Sí me explico? Jesús, como es el rey, como es Dios, sabía bien explicarlo. Sabe cómo contestar. Sí, y ahí en ese momento contestó de una manera bien maravillosa, Bien bien exacta. abiertamente. Sí, ajá. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando aquellos le preguntaron, maestro, esta mujer la cachamos infragante y cometiendo adulterio, y cada uno tenía una piedra para matarla, pues la ley mosaica dice que la mujer adúltera la matamos a piedra. ¿Tú qué dices? A pedrada. ¿Tú qué dices? Y Jesús dijo,
se quedó pensando, pero nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Yo qué hubiera dicho? Probablemente así, yo no sé. Apréguenla. No, yo iba así, yo no sé, no, porque tenemos un espíritu más consciente, me imagino. Tal vez no iba a decir así, tal vez no iba a contestar, o tal vez me iba a correr, o tal vez nomás iba a ver. Pero Jesús dijo algo bien clave para todas las personas. El que esté libre de pecado, que tire la primera Que lance la piedra. primera piedra. Y esa fue una enseñanza grande. Lo mismo pasa aquí con lo de la moneda. ¿Quieren decir algo de eso, de la moneda? Está bien. ¿Qué serían las cosas de César hoy en día acá? Las cosas que no competen con la iglesia, sino que que política es política, está fuera de, O no sea, es de la sería iglesia. hoy el matrimonio en una corte es del César, ¿correcto? Pagar los impuestos es del César. ¿Qué sería una cosa espiritual hoy en día? ¿Qué sería una cosa de Dios? Bien sencilla las preguntas, ¿verdad? No, pero yo Pero pensé es, que la es cuñi la iba a contestar, pero me quedé callada pero esperando. es bien, o sea, hacerlas para que estemos nosotros conscientes de qué es lo que estamos, de qué estamos hablando. Las cosas de Dios sería la fe espiritual que tenemos, el vivir, el tratar de vivir sin pecado, el tratar de llevar eso que dice Blanqui, o sea, de perseverar, la perseverancia, asistir a la iglesia los domingos, el bautizo, los sacramentos. La Esas son las conversión, cosas tener de Dios. conversión. Ujú. Buscar la salvación. Mi mamá quiere decir algo, veo que está levantando la mano. ¿Qué quiere decir, niña Toña? Nunca dejamos hablar a mi mamá y ella le hace así mi mamá, Hasta así se que pone a reír ella diciendo, mi chance, mi chance. quiere decir algo, madrecita bella. Está ahí Esther, está ahí mamá Tei. Ayúdale ahí a mi mami. Ya voy para la iglesia. Bye, Bueno, bye, te mamá dijo. Tei. Yo no sé si era Chipito o era Esther. Yo le dije mamá Tei. Yo nomás el pelo le vi. Seguimos entonces. ¿Resucitan los muertos? Resucitan los muertos. Oye, sí saben aquella ocasión, Blanqui y Marisela y Neto y mamá, ¿Cuál? que dice que cuando Jesús resucitó, muchos también resucitaron ahí. Y no probable solamente ahí, no que todos los que habían muerto en gracia de Dios resucitaron cuando Jesús resucitó. ¿Sí saben, verdad? Que entonces, pero sabes que nos preguntan ahora y nos dicen, oye, ¿saben ustedes en la Biblia dice de alguien que haya resucitado? Y nosotros decimos, yo siempre uso el texto donde dice, sí, cuando vino, o sea, que alguien ha venido que se ha despertado, sí, cuando vino Elías y Moisés a hablar con Jesús en la transfiguración. Ahí tenemos una clave Cuando que sí, sí, resucitó a Lázaro. sí, pero aquí dice en la Biblia que Hay muchos, otra, dice muchos. Entonces aquí dice, ¿resucitan los muertos? ¿Ustedes creen que resucitan los muertos? Cuando muramos nosotros, ¿qué va a pasar cuando muramos? Vamos a Vamos a resucitar. disfrutar. ¿Por qué vamos a resucitar? ¿Por qué decimos eso? Porque ya vimos que Cristo lo hizo. Y eso es lo que nosotros queremos que nos pase también. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Esa era la doctrina de los saduceos. Y por eso le preguntaron, maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. Esa era la ley. Esa era la ley porque allá cuando con Abraham le dijo que iba a ser la descendencia, iba a ser como la estrella del cielo. Había que procrear hijos. ¿Sí me explico? Esa era la ley. Pero oyen ese ruido, escuchan el ruido. No, es que aquí hay un ruido. ¿Tú no lo escuchas, Blanqui? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya, sí. Oye, no sé.
Dios nos escucha. Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, le van a contar los saduceos esta historia. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. O sea, la mujer tuvo con los 7 hermanos. ¿Habían oído esa historia antes? No, esa no, nunca la había oído yo. Entonces esa mujer tuvo con los 7 hermanos porque era la ley y nunca le pegaron un hijo. La pregunta es, en el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? O sea, la pregunta es clave. Pues los 7 la tuvieron como esposa. O sea, le preguntan en la resurrección, pero ellos tienen otra idea de qué va a ser la resurrección. Piensan que... Del primero va a ser la esposa. ¿Ah? Del primero. Del primero va a ser la esposa. Del último. ¿Cuál fue? Y probablemente del último. Yo pensé que del primero, porque con el primero que se había casado con ese iba a quedar. De ninguno. Que vale. Entonces, vamos a ¿Y que no van a averiguar. resucitar, pues? Va a ser la En el esposa. cielo no se conoce, no se Va a ser conoce la, no, este va a ser la matrimonio. esposa, va a ser la esposa, va a ser la No, esposa de los dicen que 7. no se conoce en el matrimonio en el cielo. Ah, pues no. No, No, ahorita lo va a explicar. no. Ahorita lo va a explicar. Jesús le contestó, vamos a ver qué es lo que dice Jesús, no se crean de lo que dice Blanqui, ni lo que digo yo. Vamos a ver qué dice Jesús. Ustedes, le dice, están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles, porque a eso es el alma. No nos vamos a conocer. Así que ahora hágale piojito a Netillo, hoy que lo tiene ahí, disfrútelo, porque allá ya no lo va a conocer. Entonces allá va a agarrar de la mano a otro. Con el que no, con el otro que se casó. No, Va a tener porque alas. dice que como ángeles, o sea, solamente vas a pasar día y noche adorando a Dios. Sí, va a tener alas. O sea, solamente vas a ahí pasar no se va a dormir cuando Osana te en diga el la cielo, palabra de así Dios como y no se estaba duerme aquí. diciendo. ¿Qué era lo que cantabas ayer, Oscar? Osana, Osana. Ajá. No. Santo, santo, santo es el Eso. Señor. Osana en las alturas. Eso va a estar usted día y noche. Sí, día Con y sus noche. alitas moviéndose, con sus alitas. O Y sea, dice, pero dice, Neto va a estar por ahí cerca también cantando. Pero si aquí se duermen en un rezo, imagina ya todo el tiempo cantando. No van a llegar. No se va a despertar nunca. Tocando voy a andar allá con todo. Con un arpa va a andar Neto. Pero no, pues que esa va a ser la felicidad, estarle cantando al Rey de Reyes. Supuestamente solo, o sea, por lo que mi mamá me contaba antes, supuestamente padres e hijos, madre e hijos, sí. Pero esposos sí ya no, por esto que está aquí en la Biblia, no esposos. Pero cuando llegue, entonces cuando veas a Paola ya yo vas a ver quién era el Neto, el bravo de aquí. O voy a ser el bravo, voy a decir yo. No lo va a ver junto a Paola. Y aquí cantando anda, voy a decir yo, ya tan bravo que era, parecía Chisicante. Hasta con un arpa va a andar Netillo allá. Ni tiempo le va a quedar por estar cantando, cuñi. Sí. Pero ya no te vas a quedar dormido, Neto. Bueno, pero eso sería el sueño, ¿verdad? Porque también está el otro lado, que los que no van a alabar a Dios, que están en otro espectro ahí. Pero no quisiéramos estar ahí. Eternamente quemándose. Porque el fuego, dice ella, que el fuego lo va a sustentar, o sea, tampoco se va a morir. Va a estar ahí. No, pues por eso. Va a estar como salchicha del 7-Eleven. ¿Cómo? ¿Qué va a estar?
Como la como, chica del Beben in Beben, digo neto. como el pollito ¿Cómo qué? rostizado, como la Como la salchicha. salchicha del Beben in Beben, ¿va? Ay, no, Dios mío. Que cuando uno se pone a pensar en eso, qué triste. ¿Sabe que yo hablo de eso con Ana? Yo le digo, Ana, mi Con mi manager, hermana. Ana. Oh. No, mi manager. Yo Yo le digo dije, mira, como que, Anita no habla conmigo, con Marisela sí. no. Yo le digo eso a Ana, yo le digo, Ana, le digo, uno hay que portarse bien aquí porque dejen que allá le digo, se imaginen un perol. Ay, cállese, Iris, deja de estar diciendo eso, hombre. Y se va. Pero la realidad, Marisela, es que es bien hablar de eso para uno cuestionarse y decir, oye, sí, Tener temor pasa. de Dios, pues. Sí, tener el temor de Dios, sí, claro que sí. Seguimos entonces. Ajá. ¿Dónde me quedé? Dice que vamos a ser como los ángeles, Como sino que ángeles. serán en el cielo como los ángeles. ¿Y cómo es un ángel? Tiene alas, está alabando a Dios día y noche, Qué bonito. Anda volando, volando. no, nunca come, no le da sed, no le da nervios, no le da hambre, no le da sueño, no le da nada, no le dan celo. Es un alma de Dios. ¿Han oído eso que dice? Este es un alma de Dios. Hágame el pollo. Continúo. Y Ajá. en cuanto a saber si los muertos resucitan, ahora va a explicar que si los muertos resucitan. ¿No han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo? Cuando dicen no han leído aquí es porque el Antiguo Testamento ya existía, ¿ok? Ya existía, Y sí. eso era lo que ellos leían, los judíos. Dice Los rollos. cómo Dios le dijo. Hay dos puntos porque va a explicar qué es lo que Dios dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Eso le dijo en cuanto a saber si los muertos resucitan. Lo que quiere decir que no han leído ni han entendido que sí resucitan los muertos, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Me decían los testigos de Jehová, hablando de la Virgen María, que le digo yo que Madre de Dios ruega por nosotros. ¿Para qué le pide? Me dice, ¿por qué no? Así como usted le pide a su mamacita, que me ha dicho que le acaba de decir que ore por usted que está enfermo, igual nosotros le pedimos a la Virgen María. Me dice, pero mi mamá está viva y la Virgen Ajá. María ya murió. Le digo, Ajá. vamos al texto. Yo le cité a Mateo. Le digo, donde dice Dios que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Es los muertos, están muertos, porque dice un texto, porque eso ya están muertos, eso ya no, están en pecado, o sea, ya no tienen, eso sí están muertos, Él no es Dios de eso. ¿Sí me explico? Ajá. Pero también el de las bodas de Caná, entonces ese texto sería nulo, entonces si lo pusiéramos también que cuando la Virgen intercede por los de las bodas. Ajá, Entonces pide vino, entonces, y él le responde, no es mi tiempo todavía, pero más sin embargo hace lo que la Virgen le ha ordenado. Y ese es entonces, y se va y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les que les diga. diga que haga. Esa es la intersección de La la Virgen. intercesión, entonces, ¿Y qué mejor ¿cómo intersección quedaría que, ahí? Que entonces, ¿por qué lo pusieron en la Biblia? ¿Por qué pusieron esa parte de que la Virgen intercede? Si lo pusieron es porque porque es así, la Virgen oye, intercede, si una madre intercede. estaba leyendo algo también, fíjate que dice en el Apocalipsis, en el capítulo 3 versículo como 14 está diciendo ahí que, o sea, que le dijo que el hombre va a trabajar y todo, pero a la mujer le dijo la profecía, a la culebra, al demonio, que iba a sembrar enemistad entre ella y el demonio, entre la culebra. ¿Sí me entiende? Ajá. Y dice, y su descendencia le pisará la cabeza a esa. Entonces, los hijos de su descendencia, nosotros somos los hijos de esa descendencia, los hijos de esa Ujú. mujer. ¿Quién es la mujer en la Biblia? Solo es una mujer en la Biblia. La Eva es la Virgen María.
¿Sí me explico? Cuando dice mujer, Jesús siempre se refiere a la Virgen, no le dice madre, siempre le dice mujer, pero no quiere decir que no la reconoce como madre. ¿Sí me explico? Entonces nosotros somos hijos de María y es donde prueba que somos hijos de María. Luego dice, pondré enemistad entre su descendencia y tu descendencia. Quiere decir que el demonio, esa víbora, también tiene una descendencia. Cualquier persona que hoy en día vea tirándole piedras a la Virgen María es porque es descendencia de ese maligno. ¿Sí me explico? Porque hay personas que odian con todo fervor a la Virgen. Esas personas que no pueden oír el nombre de la Virgen, es lo mismo que una culebra. Cuando sale una culebra, la mujer lo que trata de hacer es matarla. ¿Sí me explico? Y ese es el mismo odio que ellos traen. Entonces nosotros somos hijos de María. María es nuestra madre. ¿Por qué ríe? No, porque me fui a relajar al río yo. Y entonces, hasta ahorita entendí por qué que agarré a pedrada a la culebra. Entonces, en las piedras, yo sentadita en la piedra, en el río, escuchando el río que va rodando. Y de repente quedo viendo en medio del río y veo en un pedazo de tronco que se había quedado atascado en las piedras, también una culebra bronceándose ahí, entonces a pocos metros de mí. Entonces yo, qué condenada, dije yo vengo a relajarme y esta me está aquí. Entonces entonces ya me levanté y ya dejé yo de estar sentadita relajada y empecé a buscar piedra y vaya a pedrear la culebra. Cuando... Y después dije yo, buen niño que estoy viendo peleando con el animal y el animal está tranquila ella sin molestar a nadie. Mira, veníamos caminando con Elvita y venía tranquila Elvita y yo vi la culebra que estaba en medio. Le digo, Elvita, hazte para acá porque está una culebra ahí. Y no me creía Elvita, me dijo, no es. Y empieza la culebra a moverse y pega el grito Elvita y quería matarla. Y yo le digo, déjala, no te está haciendo nada, ¿sí me entiendes? Y la agarré a Elvita mejor porque la quería ir a matar, porque hay una enemistad con esa culebra. Ajá, es cierto. Entonces, pues, te digo, hasta ahorita me acordé, entendí, entonces, y digo, es cierto, hay una enemistad entre la mujer y la culebra. No, no es cierto. Seguimos entonces. No, ya se Es te cierto. preguntó. Ahora sí ya. Ahí sí. Estaba así, ¿ves? Con el lapicero. Ahí estaba. Oh, sí. Entonces estábamos diciendo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿Quiénes estaban equivocados? Los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos de hoy en día? Los protestantes. Los musulmanes también. Sí, ajá. Seguimos. El mandamiento más importante. Ahora vamos a saber del mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Esas personas con las que Jesús hablaba eran gente que andaban encorbatada, o sea, maestro de la ley. Bueno, no existían las Eran corbatas en el letrados. tiempo, pero eran personas intelectuales, no era cualquier. A pesar de que también Jesús habló con personas leprosas, personas humildes, mendigos, o sea, hablaba desde mendigos hasta personas bien intelectuales. Dice que se adelantó el maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, viene otra pregunta, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Mira la curiosidad que tenía ese letrado. O sea, tenía curiosidad. Como el joven rico, también tenía la curiosidad de preguntar, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Cumple todos tus mandamientos. ¿Qué dijo el rico? Oh, eso está fácil, yo hago todo eso. ¿Sí me entiende? Probablemente era un fariseo. Yo eso lo cumplo al pie de la letra desde que estoy pequeño. Entonces Jesús le dijo, pero hay algo que te falta. ¿Qué era lo que le faltaba? No Blanqui, pero Marisela y Neto. La comunión. No. ¿Qué le faltaba? Mi mamá está con la mano arriba desde ya rato, mi mamá. Y no le pregunto. No, lo que a él le faltaba, por eso dice que debe uno de siempre perseverar.
A él le faltaba, le dijo Jesús, solo una cosa te hace falta, que vendas todo y se lo dejas a los pobres. Y yo te prometo que tendrás un tesoro en el cielo. El joven rico se dio la vuelta y se fue muy triste. Oh, vende todo y sígueme. O sea, tenía que perseverar todavía. Tenía que Entonces, vender todo. esa es la pregunta que le preguntó aquel. Y la pregunta que le dice, ¿qué mandamiento es el primero de todos? El primer mandamiento. Jesús le contestó, el primero. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Oh, nomás le preguntó el primero, no el más importante. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Ahí se encierra todo. Porque después viene que vas a honrar a padre y madre, no robarás, no matarás. Pero allí encierra todo. Si cumples esos mandamientos, pues vas a hacer los otros mandamientos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios, que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, se sorprendió, porque dice que vale más que todas las víctimas y sacrificios. O sea, ya no es el sacrificio de animales. Pararía eso, o sea, vio un toque de inteligencia en él. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Punto. ¿Quieren decir algo de ahí? Continúa entonces. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo Cristo? De María. De Dios. De José. De David. No es el hijo de Dios. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Esa es la pregunta que hizo, es que decían el hijo de David, porque viene de la descendencia de David. Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Es la pregunta, o sea, no era hijo de David entonces. Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza, fíjate que aquí hay una referencia para ir a Salmo 110:1, pero es lo mismo que nos va a decir allá, o sea, ya lo leímos. En su enseñanza Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes, incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Estaban siendo muy malas personas. ¿Quieren hablar de eso? Pues Blanqui? sí. Sí, Sí, se nos está. fue, Blanqui, el video. No, Ahí aquí está. estoy. Pero te quedaste congelada. No es cierto. Vale, hermano, no. Ay,
Ya le sabes el Nah, truco que hago yo. sí. Ajá, dime. ¿Dónde es que estaba? Que se Fui lee al... bien complicado, donde dice, del mismo David, hablando por el Espíritu Santo, Bájame el reloj, mamá, este. ¿cómo puede entonces ser hijo Ay, suyo? papá, extraño. Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaban. ¿Estás leyendo las letras chiquitas? La Ujú. explicación. No, eso, lo de la Biblia, ahí te digo, eso se siente No, como que complicado, te digo. no. Ujú, Porque dijo el Señor a mi Señor, esa parte, ¿verdad? ujú, Hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Acuérdate que Jesús es el Señor y Dios es el Señor. ujú, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, le dijo a su hijo, si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? O sea, está descalificando eso porque le dijo al letrado que dicen que eres hijo de David. Sabemos que viene de la descendencia de David, de la descendencia de Abraham. ujú. Continúo. La Okay. ofrenda de la viuda. Esta enseñanza está muy bonita también. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Esas moneditas que dio esa viuda literalmente era mucho menos valor para lo que daban los ricos que llegaban, que echaban una fortuna en la alcancía. Con la Pero yo lo daba diferencia, de hijo. con la diferencia de que esos ricos daban lo que les sobraba. ¿Me explico? Eran grandes cantidades. Pero si nos vamos de la forma espiritual, la viuda es la que daba más porque daba todo lo que tenía. 2 moneditas, aunque fueran chiquititas, pero tenían más valor. Ahí Porque terminamos era con lo la único lectura que de la Biblia hoy. tenía. Ujú. Por Quiero eso es decir, de que Santa Teresa decía ella, que había que dar hasta que te duela. Entonces, si hasta que te no te duele. dolía, no te No era estaba válido, o dando sea, nada. no estaba dando nada, porque pues como dice él aquí, todos daban de lo que les sobraba, o sea, no sentían pues nada de la bolsa, no sentían de la bolsa de monedas, que faltaba algunas monedas, pues pero daban bastante. Y el día de hoy así es también, hay muchos ricos que pues una donación aquí, una donación allá, y no, pero la cosa es ir y hacerlo personalmente. O sea, podés ser rico, No, porque pero no esas te donaciones castigan que de que dan, seas rico, que no seas rico. Podés ser rico, pero podés bajarte abajo y podés servir tú también. Ujú. no, y esas Entonces, y donaciones las dan administrar para no bien. pagar taxes, pues. Ujú. Ajá, esa es otra cosa aquí en Estados Unidos Eso, también, de que aquí para dan no donaciones pagar para no pagar taxes. taxes, es Ajá, para tapar una cosa con la otra. O sí, sea, por eso es de hacen la que es más, donación para sacar una ventaja realmente. Para por eso es Hacen que aprovecharse. eso. dijo de que es más fácil que entre un camello que un rico al reino de los cielos. Sí, más fácil que pase un camello en la aguja, en el hoyo de una aguja que un rico. Ujú. Yo como soy pobre, yo voy a pasar campante quizás.
que no sabes, niño, no sabes. Tal vez te puede quedar ahí el traserito No, atrapado. yo soy buena gente. Ya dijo Oscar que uno no es buena gente, no debe ser. No, ¿Qué uno no es dijo? bueno, solo Dios es bueno. ¿Qué dijo el Evangelio ayer? Solo uno Es es que tú bueno. estabas dormido. ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Quiere decir, ustedes todos son una parranda de malos, pecadores, siervos inútiles, somos los que somos. No, sí, Y a pero no, pero nosotros tenemos. malos nos dicen, no porque nos dicen malos, también cuando dicen, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos. Imagínate lo que Dios puede darte, ¿verdad? Ajá. No, pero la perseverancia es buena, o sea, aunque somos malos, pero vamos tratando de perseverar y hacer las cosas bien. No somos perfectos, Pero ¿verdad? tratamos de hacer lo mejor posible que Tratamos, hagamos claro que sí. personas. Es Tratamos de la ser buenos. conversión. Ujú. Eso es la conversión, el que la palabra va penetrando, entonces, como dijo